Saludos hermanos, yo soy Robin, soy la pastora de Moreno Centro y es un gusto para mí estar en este medio con ustedes en el día de hoy. Espero que el Señor esté hablando a su corazón y ministrando profundamente porque Él tiene un plan para tu vida y quiere que seas eficiente y eficaz en ese plan que Él tiene. Vamos a orar para comenzar este tiempo de enseñanza y vamos a seguir hablando del libro de los jueces, ¿sí? Pero oremos juntos. Señor, gracias por la proclamación de tu palabra. Gracias porque eres fiel y nos hablas. Tu palabra corta como un cuchillo y revela lo que está mal en nuestros corazones. En el día de hoy, Señor, queremos escuchar tu voz y queremos ser personas obedientes, estar abiertos a los cambios y transformaciones que tú quieres hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría, hablando un poco de testimonio y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que escuchemos un testimonio de una personita que Dios está usando grandemente, que no son por sus propias fuerzas, ni siquiera por su propio entendimiento o sus capacidades, aunque tiene muchas capacidades, pero Dios está haciendo cosas grandes en ella y me gustaría que ella comparta un poquito de su testimonio en el día de hoy. Bien, hola, soy Juana, de la iglesia del Nazareno de Moreno Centro. Conocí al Señor por medio de una emisora cristiana. La invitación llegó bajo mi puerta. Sinceramente, no es que yo salí a buscar al Señor, sino que Él me encontró. Y antes de venir a sus caminos tenía una vida bastante incompleta, como con un descontento constante. Si bien no tenía necesidades grandes, mi mayor necesidad era tener el gozo de saber que soy salva, de saber que Dios está conmigo siempre. Entonces, una vez que empecé a conocer el amor y el perdón de Dios, cambiaron en mí un montón de cosas. Era muy impulsiva también. Entonces el Señor hizo estos cambios en mí, desde mi manera de pensar, mi manera de sentirme, mi manera de actuar, todo fue cambiando, pero gracias a la obra de Dios, a la obra de su Espíritu Santo en mí. Entonces hoy puedo decir que tengo una vida plena, contenta, alegre y con ganas de seguir trabajando, con ganas de superarme a mí misma en muchas cosas. Y bueno, así que no sé, es un cambio total. Y llegar a la iglesia del Nazareno, para poder llegar estuve orando un tiempo porque no congregaba, escuchaba a través de la radio, pero no tenía ningún lugar a donde ir. Entonces empecé a orar y fue un jueves en la tarde, hace 11 años atrás, que una mujer me dice si quería orar por mi hija. Le digo que sí. Ella estaba enfermita, no le encontraban nada. Y entonces le pregunto dónde congregaba, si podía ir a la iglesia donde ella iba. Y me dice, si no tenés dónde congregar, si tenés una iglesia cerca, anda donde te quede cerca. Y como no iba a ninguna, no conocía ninguna, entonces le digo, no, decime que quiero ir. Y me dice, es acá frente al hospital. Bueno, era la iglesia de Moreno Centro, la iglesia del Nazareno de Moreno Centro. Y el domingo temprano estaba con mi hija ahí, 8:30, antes que abran las puertas, ya estaba ahí, ansiosa, esperando. Y pude entrar, pude encontrar todo lo que estaba buscando ahí. Y es así como hoy en día tengo ganas de seguir superándome, seguir avanzando, seguir capacitándome en muchas cosas y crecer en el Señor para seguir trabajando. Así que el gozo, la alegría, la confianza que tengo desde ese día es diferente.
Bueno, como dije, vamos a seguir con este tema del libro de los jueces. Es un libro fascinante y bastante desagradable en contenido porque vemos mucha violencia, mucha injusticia y es difícil entender por qué este libro se encuentra en la palabra de Dios. Pero vamos a volver a un tema que hemos escuchado en otras semanas cuando hemos hablado y estudiado acerca de Gedeón. El tema que se vuelve a repetir cada vez en el libro de Jueces. Y vamos a estar en Jueces 13, en el primer versículo que dice así, de vuelta. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y así empieza la historia de Sansón. Sansón fue un hombre con el poder de la unción sobre su vida. Sin embargo, el pueblo de Israel vez tras vez se había alejado de los propósitos, de los pactos, de la reverencia a Jehová como único Dios. Y cada vez la sociedad bajaba más y decaía más. Y los líderes que surgían en esa multitud de violencia, de injusticia, eran lo mejorcito de una sociedad totalmente perdida. Entonces lo que vemos en el libro de Jueces es que cada líder es un poquito peor en su calidad de liderazgo, en su compromiso con el Señor, en su moralidad. Vemos que en este punto de la historia del pueblo de Israel era uno de los peores tiempos donde habían ídolos por todo el pueblo de Israel, donde las personas decían que Jehová era su Dios, sin embargo servían a otros dioses de otros pueblos, hacían realmente pactos con comportamientos y con dioses terribles. Vemos que era un tiempo de destrucción de la misma cultura israelita y donde ellos habían sido conquistados de nuevo por los filisteos y estaban siendo muy oprimidos. Entonces, en ese tiempo, Dios elige un varón para liberar al pueblo. Y este varón era Sansón. Y vemos que antes de nacer llegó un ángel a la pareja, a los padres de Sansón, y le dijo al padre Manoá, le dijo en Jueces 13 y 14, y el ángel de Jehová respondió a Manoá, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mande. Ese pacto que tenía que guardar la mamá de Sansón, después se pasa a Sansón. Y Sansón, cuando es jovencito, toma el pacto que se llama el pacto nazareo. Y ahora vamos a estudiar qué significa ese pacto. Pero básicamente entendemos por la palabra de Dios que Sansón fue apartado, fue llamado a liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Él tenía una fuerza sobrenatural. Y él era un hombre consagrado. El Espíritu Santo lo había dotado con esta fuerza sobrenatural para justamente liberar a los oprimidos de Israel, a las injusticias que estaban siendo causadas por los filisteos, ¿sí? Y él fue apartado. Entonces él tomó el pacto nazareo, que era diferente y más estricto que a los demás. ¿De qué contenía el pacto nazareo? Bueno, otros que tenían ese pacto en la palabra de Dios fueron, por ejemplo, el profeta Samuel. Él también era nazareo. Juan el Bautista es otro que tomó el pacto nazareo. Y ellos no tenían que cortarse el pelo, no tenían que tomar alcohol de ningún tipo
y no podían tocar un cuerpo muerto, un animal o un ser humano muerto, un cadáver. Esas son las reglas más estrictas. Ahora, el pueblo de Israel tenía muchas reglas y ellos, por ejemplo, no deberían casarse con mujeres que no eran israelitas. Tenían muchas reglas acerca de la limpieza, de cómo preparar su comida. Y esas reglas todavía los judíos en el día de hoy lo respetan. Pero el nazareo tenía que tomar un paso más en su consagración. Y me parece interesante cuando lo aplicamos a nuestra vida, porque realmente cuando nosotros queremos ver resultados diferentes, mejores, sobresalientes que los demás, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio mayor. Esto lo sabemos en el mundo. Hablamos de no mires mi éxito, mira mi esfuerzo. Bueno, en las cosas de Dios también es así. Hermano, si usted quiere ser utilizado por Dios de gran manera, quiere cambiar el mundo, quiere tener una familia realmente diferente, quiere ser un impacto positivo para su sociedad, no basta con decir, bueno, todos los demás lo hacen. Está bien, no pasa nada. O darte el lujo de decir, Dios después me va a perdonar, si Él siempre perdona. No, hermanos, si nosotros queremos tener resultados increíbles, tenemos que vivir vidas diferentes a los demás. Si no, seremos más de los comunes. Pero Dios quiere otra cosa para nuestra vida. Y para Sansón demandaba otra cosa también. Si él iba a ser un gran libertador, si iba a tener una fuerza que nadie más tenía, tenía que obedecer los pactos que Dios había puesto delante de él. Y él por estos pactos tenía una unción especial. Ahora, cuando nosotros hablamos de unción, ¿qué significa la palabra unción? Realmente es una palabra que se refiere a un aceite de protección que se le ponía especialmente a las ovejas. Y la diferencia entre tirarte un balde de aceite o un balde de agua es que con un balde de agua te secas y ya fue. Pero con un balde de aceite, eso que deja como una capa sobre la superficie y no es fácil de sacar un aceite. La unción de Dios sobre nuestra vida, cuando realmente estamos dispuestos a pagar el precio de vivir vidas obedientes a su voluntad, es una unción que nos protege, que nos cubre y que no sale así nomás, sino que nos lleva en la vida y nos acompaña en la vida. Y esta fue la unción que tenía Sansón sobre su vida. Entonces, después vamos a hablar un poquito de cuándo y cómo esta unción se le fue a él, pero es muy interesante cuando pensamos en la unción como un aceite, ¿sí? Entonces, él tenía una fortaleza sobrenatural. Pero el error de muchos de nosotros, y creo que también de Sansón, era de pensar que el secreto de su fortaleza estaba en él o en lo largo de su pelo. Pero en realidad, él era fuerte así solamente por medio del Espíritu Santo. Su cabello, entre todos los otros pactos, era simplemente una muestra externa de su pacto interno con Dios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la presencia manifiesta de Dios, hablamos de teofanía. Es una palabra griega que explica la presencia manifiesta de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, un momento muy especial, espiritual, donde sentimos que Dios impacta nuestra vida, eso se llama teofanía. Sí, Dios está siempre, pero hay momentos donde Él nos impacta y nos expresa manifiestamente su presencia. Pero hay una diferencia entre una teofanía y una shekinah. Una shekinah es la presencia constante
constante, tangible, visible de Dios en nuestra vida. Y muchas veces como cristianos buscamos la teofanía, que es esa experiencia maravillosa, ese momento en el altar, esa unción de una alabanza increíble, el momento donde lloramos, donde pedimos perdón, donde todo, y es fantástico. Pero muy pocos cristianos realmente buscan profundamente vivir en la Shekinah de Dios, en esa presencia diaria, en los momentos felices y tristes de nuestra vida constantemente, donde Dios constantemente habita en nuestro corazón, habita todas las decisiones de nuestra vida, se adueña de nuestro caminar y nosotros obedecemos constantemente la presencia de Dios. Entonces, era muy fácil, parece, para Sansón experimentar la teofanía de Dios. Pero otra cosa era vivir la Shekinah de Dios. Siempre nuestro poder, cualquiera que sea nuestro talento, nuestros dotes, nuestras habilidades, siempre han sido regalos de parte de Dios. Son inspirados y entregados por el Espíritu Santo. Pero una cosa es usar nuestros talentos y disfrutarlos, y otra cosa es dedicarlos y entregarlos totalmente para que el Shekinah o la presencia constante de Dios los utilice. Entonces, ¿qué pasó acá con Sansón? Está esta pregunta: ¿qué pasó? ¿Se puede perder la unción de Dios sobre nuestras vidas? Y si es así, ¿cómo hacemos para atesorar la unción? ¿Cómo hacemos para cuidar la unción? ¿Cómo hacemos para proteger la unción? Bueno, una de las cosas que vemos que Sansón no hizo para cuidar su unción es que coqueteó con el pecado, jugó con el pecado, jugó más bien en el pecado y jugó con sus pactos, ¿sí? Hasta el momento de la caída de Sansón, que lo encontramos en el capítulo 16 de Jueces, vemos que Sansón, de los 3 pactos únicos que tenían los nazareos, él rompió 2. Él no tenía que tomar alcohol, pero él se iba y se emborrachaba, hacía fiesta, no solamente con los israelitas, con los mismos filisteos. Con ellos pasaba tiempo, con sus opresores, con los opresores de su pueblo. Él jugaba y se hacía uno en las fiestas y las borracheras de ellos. Otra cosa que vemos en la palabra de Dios es que él no tenía que tocar un cadáver ni de un animal, ni de un ser humano. Sin embargo, él comió miel de un cadáver de un animal, él usó un hueso de un león para matar a los filisteos. Para él no fue importante respetar estos pactos que él había tomado con Dios. Entonces, en el momento que le cortaron el pelo, él de los 3 pactos ya había roto 2. Otra cosa que vemos, que él entraba en el mundo de ellos. Y esto lo vemos muchas veces como el comienzo de nuestra caída o alejamiento del Señor, cuando empezamos a decir, bueno, es solo esta fiesta, o bueno, es solo este momento. Él se casó con una filistea, cosa que era contrario totalmente a lo que debería haber hecho un israelita y más un nazareo. Su primera esposa lo convenció a Sansón a revelar una adivinanza que habían hecho en la fiesta de boda. Y otra cosa que vemos de Sansón es que él siempre, cuando se vengaba por una injusticia hacia él, no hacia su pueblo. Tenía un espíritu
espíritu de venganza y él actuaba no porque lo impulsaba el Espíritu Santo, sino porque le habían hecho un mal a él. El espíritu de venganza fue tan fuerte que terminó en la esposa siendo quemada con toda su familia. Y esto fue culpa realmente de Sansón. Jugaba con el pecado, y esto lo sabemos porque Delila no era una chica normal, sino que era una prostituta que Sansón visitaba, entre otras. Para él era normal ir con los filisteos y hacer fiesta y visitar prostitutas. Pero lo que pasó con Delila es que él se enamoró de ella. Vemos que ella fue muy astuta. Al comienzo, Sansón le mentía a Delila. Le decía que las vendas estas, cuerdas mojadas, pero al final de la cuenta, Delila fue la que lo engañó a él. Le mintió a él. En Jueces 16, 18 al 21 vemos el fin de la unción de Sansón. Dice así la palabra de Dios: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sansón, este hombre fuerte, grandulón, este soldado guerrero que realmente era admirado no solamente por los israelitas, sino también por los filisteos, no fue vencido por un hombre más fuerte que él. No fue vencido por todo un ejército de hombres. Fue vencido por una mujer inmoral y débil. En nuestras vidas no van a ser las grandes batallas las que van a hacernos caer, sino las cosas pequeñas que dejamos entrar en nuestra vida. Cuando nos metemos en problemas, si somos sinceros, el Espíritu Santo nos ha estado advirtiendo hace rato. Sansón tuvo tantas oportunidades con Dalila, pero también tuvo muchas oportunidades antes para corregir sus comportamientos, su espíritu de venganza personal, sus pactos rotos delante del Señor. Él jugó con el pecado, ninguneó su unción. Trató los pactos que él tenía con Dios como cosa suya, que él podía manejar como él quería. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, caemos en el mismo error. Por último, vemos que después de este episodio, Sansón experimentó la ausencia del Espíritu Santo. Él fue llamado para una unción especial. Jugó con el pecado por mucho tiempo y finalmente experimentó la ausencia de esa unción, ausencia del Espíritu Santo. Dice en Jueces 16:20, y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego
que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Qué palabras fuertes y tristes de un hombre que era el futuro libertador de Israel, el fuerte, el invencible, el ungido, el juez de Israel. No se dio cuenta que el Espíritu Santo de Dios se había apartado de él. Continuó intentando pelear con sus propias fuerzas, pero no lo pudo hacer. Lo habían pelado. Qué triste, qué vergonzoso, qué humillante delante de otros. La humillación y la debilidad seguramente nos seguirán cuando rompemos nuestros pactos. Sansón se vio obligado a vivir en la gloria de su pasado. Qué triste cuando nosotros solo tenemos cosas del pasado para contar. Hice esto, fui parte de esto, antes yo. Hemos conocido a personas así, pero Dios tiene un futuro para tu vida. Dios quiere usarte de acá en adelante. Él quiere hacer cosas grandes en vos. No quiere que vives en el pasado. Sansón no liberó a los israelitas de sus enemigos. Hizo una gran destrucción. Rompió uno de los templos de los filisteos y mató todas las personas que estaban adentro, incluyéndose a él mismo. Pero no terminó llegando a su plan, a su objetivo, al propósito que Dios tenía para él, que era liberar permanentemente al pueblo de Israel de los filisteos. Y es algo que el pueblo arrastra hasta el tiempo de David. Sus victorias siempre fueron motivados por su propia venganza, por su propio sentimiento, por lo que le había pasado a él, no por las causas del Señor. Mas los filisteos, dice en el versículo 21, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Hermanos, en el día de hoy, el Señor te está pidiendo que cuides tu unción. Él te ha dado un talento, joven, Él te ha dado un talento, un propósito de vida, estás descubriendo las cosas de Dios. No juegues con el pecado. Hermano, por ahí adulto, que en un momento Dios te llamó a algo y por una decisión, por un pecado, por un mal camino, no cumpliste el propósito que Dios tenía para tu vida. Todavía hay tiempo. Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Dios sigue queriendo caer con su gran unción sobre tu vida. Pero es hora de tomar en serio los pactos que hemos hecho con el Señor. Sansón no perdió su fuerza porque le cortaron el pelo, sino que el pelo era lo último que le quedaba de pacto externo que él tenía con Dios internamente. Era lo único que le quedaba. Lo otro lo había roto. No sé qué te queda de la unción de Dios, pero te animo a ir de rodillas en un lugar privado, pasar tiempo con el Señor y clamar, y que Él mantenga y que Él proteja
esa unción sobre tu vida. No permitas que el pecado, que las tentaciones hagan perder tu unción, quitan tu unción. El Espíritu Santo te quiere usar, quiere que seas fuerte y poderoso para su reino. Que Dios me los bendiga.